Arcadia, episodio 4. El mundo de la publicidad. Invitada especial, Liliana Rohr. Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí hoy junto a nuestra licenciada Liliana. Es un placer verla y estar aquí con usted. Le vamos a hacer unas preguntas acerca del mundo del diseño gráfico. La primera es ¿por qué ha decidido trabajar como diseñadora gráfica? Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por estar aquí, ¿verdad? Y tener este momentito para poder platicar acerca de muchas cosas del diseño gráfico. Y respecto a la pregunta, bueno, viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? El deseo de trabajar en diseño gráfico empezó porque a mí desde niña me gustaba dibujar, ¿sí? Me gustaba mucho dibujar y entonces conforme fui creciendo se volvió parte de mí, parte de mi ser. Me encantaba dibujar. Y bueno, llega un momento en el que me empiezo a llamar la atención un poco estudiar arquitectura. Sí, según yo iba a estudiar arquitectura, ¿verdad? Pero conforme siguió pasando el tiempo, me doy cuenta del diseño gráfico, me empieza a llamar la atención, me pongo a investigar y entonces cuando estoy ya casi terminando el colegio, decido que voy a estudiar diseño gráfico. Entonces ahí fue donde tomé la decisión, como que a último momento, porque ya antes sabía o tenía la idea de querer estudiar arquitectura, pero pues en el último momento decidí diseño gráfico y me encantó, ¿verdad? Y eso es lo bueno que le gustó, porque si no, también va a regresarse o cambiarse de carrera, ¿verdad? Exacto, debe ser difícil. Me imagino que así como usted dice, ¿verdad? Que tenía planeado estar en una carrera y al final fue otra, pero sí le gustó. Creo que algo que nos pasa mucho a todos, a los que estamos estudiando publicidad y diseño gráfico, es que nos aterra el futuro, ¿verdad? O nos da miedo la idea de saber y qué voy a hacer con mi vida después. Para usted, ¿cuál cree que fue uno de los mayores obstáculos o de los mayores miedos que tuvo que enfrentar cuando recién se graduó? Bien, bueno, yo creo que cuando uno termina la universidad, y ustedes mejor que nadie me pueden decir eso ahorita porque ustedes están en esa etapa, sí, ¿verdad? Uno tiene muchas expectativas y sueños y metas que lograr y bueno, creo que obstáculos en ese momento pues no tenía, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar en el mundo del diseño no veía ningún obstáculo. Miedos creo que los que todo chico de esa edad puede manejar, ¿verdad? Pero creo que conforme uno va entrando ya a todo este mundo, ¿verdad? Uno va tomando más confianza, ¿sí? Y algo creo que era muy difícil cuando recién salí a la universidad, era que el círculo de diseñadores gráficos era todavía muy pequeñito, ¿sí? Shela todavía estaba apenas iniciando la parte del diseño gráfico de manera profesional, entonces era muy, muy cerrado, ¿sí? Había muy pocos diseñadores, yo pertenezco a los primeros grupos que se graduaron de la universidad, entonces había muy poca apertura también en cuanto a la forma de pensar, ¿verdad? De muchos empresarios, de muchas empresas, en general, ¿verdad? Nadie o muy pocas personas le apostaban a invertir en diseño gráfico. Entonces era un tema bastante difícil. Sí. Estamos hablando ya de 20 años aproximadamente, ¿verdad? Sí, pero es admirable eso, ¿verdad? Que usted se haya dedicado a algo que en realidad le gustaba e incluso con ese miedo, ¿verdad? De saber de qué va a pasar después y eso que el diseño gráfico en la actualidad todavía la gente lo mira así como ¿será que es buena carrera? Ahora me imagino que antes era peor y más en nuestro país, pero qué interesante que usted se haya animado a tomar ese riesgo. Sí, era muy, muy difícil, ¿sí? Pero sin embargo, algo bien curioso es que creo que todo el tiempo en la universidad siempre ha habido gente estudiando diseño gráfico y creo que eso ha sido bien, bien interesante, ¿verdad? Como hay mucha gente dispuesta a estudiar la carrera, ¿verdad? Gente que le encanta esta parte. Y sí, parte, digamos, triste también del ambiente es que, sobre todo en Guatemala, que las carreras que son artísticas o que van enfocadas de alguna manera, ¿verdad?, con temas artísticos, pues no son tan apoyadas de alguna forma, ¿verdad? No las valoran de la manera correcta. Exacto. Sí, pero realmente el diseño, siento yo, por mi parte, al tener toda esta trayectoria estudiándola, esta carrera, que hay muchas ramas en las que uno se puede enfocar o puedes trabajar solo de diseño, puedes trabajar solo, en nuestro caso que también tiene la parte de la publicidad,
o solo publicidad o solo ilustración. Entonces, aquí entra el tema de cuál es la rama que a usted más le parece o le gusta o se especifica. Bueno, a mí me gustan muchas ramas, pero sí. Y bueno, algo que me ha gustado muchísimo siempre ha sido la parte de creatividad. Sí, a mí eso ha sido lo que me ha encantado. Yo tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo para una agencia in-house y pasé por casi todos los departamentos, ¿verdad? Porque me tocó trabajar cierto tiempo como diseñadora gráfica. Estuve también un tiempo en diseño editorial, luego pasé por la dirección creativa de la agencia, luego estuve también en audiovisuales, ¿sí? Y cada uno de estos espacios me gustaba muchísimo, pero creo que parte de lo que más me gusta es esta parte de la creatividad, ¿sí? Porque creo que la generación de ideas se puede utilizar en cualquiera de las ramas, ¿verdad? Como ustedes mencionaban, el diseño gráfico tiene tantas ramas, tantos espacios en donde trabajar, ¿verdad? Y creo que aparte de eso también es la proyección que ha tenido la universidad en relación a este cambio también en el enfoque más publicitario. Exacto. Sí, por lo que nos comentaba, ¿verdad? Que había tenido varios puestos y todo en su carrera profesional. Nos gustaría saber alguna de las experiencias o alguna experiencia que nos quiera contar en lo largo de su carrera como diseñador. Bueno, hay muchas, algunas sí, chistosas, algunas dramáticas. Podría ser una chistosa, ¿verdad? Sí, puede ser la que usted quiera. Yo creo que una de las experiencias que me hizo aprender mucho fue esa parte de tener que dirigir la parte creativa de la agencia, ¿sí? Porque de alguna manera yo tenía que trabajar con la gente de diseño gráfico, porque trabajaban varios diseñadores gráficos, con la gente de audiovisuales. Teníamos mucho contacto también, ¿verdad?, con gente externa que llegaba a pedir trabajos directamente de diseño gráfico. Entonces me tocaba hacer también ese puente, ese enlace, ¿verdad?, con la gente que llegaba. Creo que gané mucha experiencia con esto y sobre todo esa cercanía que se gana con los grupos, cuando nos tocaba de repente sí quedarnos haciendo campañas y había que sacar la campaña porque había que sacarla y tener ese tiempo, ¿verdad?, a veces de más. O que teníamos que buscar formas de encontrar la manera de que la idea llegara, ¿sí? Porque nunca pues era tan fácil como decir ya nos vamos a reunir una hora y ahí vamos a sacar la idea. A veces se extendía muchísimo el tiempo. Amanece uno. ¿Verdad? Entonces creo que esta parte la valoro mucho porque siento que fue una parte muy bonita en la que aprendí mucho, en la que conviví mucho también con toda la gente que trabajaba en esta agencia y con gente de fuera también, ¿verdad? Muy bien, entonces muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros, con Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y a también ustedes. Agradecemos al patrocinio de Panquewaffles, que es en donde hemos estado. Muchísimas gracias, eso fue todo por hoy. Este fue el podcast número 4 de Arcadia. Nos vemos, a la próxima. Arcadia, episodio 4. El mundo de la publicidad. Invitada especial, Liliana Rohr.